Son las 9:06 de la mañana, recibimos al constitucionalista Alberto Borea Odría, que ha sido político y que tiene un nombre materno vinculado con un expresidente de la República, que ha sido congresista, es un constitucionalista conocido sobre todo por un tratado que estudia la actual Constitución. Y a ese título ha sido consultado por el presidente Pedro Olaechea, presidente del Congreso, para que dé su opinión sobre los temas que están en debate en la agenda política. Creo más bien que no ha sido consultado por la comisión presidida por Rosa Bartra. Buenos días, señor Borea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Qué gusto estar con ustedes. Efectivamente, el presidente del Congreso tuvo la generosidad de incluirme en un grupo de profesores a quienes nos pidió una opinión respecto al proyecto que a su vez le había enviado el Poder Ejecutivo y realizó algunas preguntas en relación a esta situación difícil que se presenta en el país. Yo la he absuelto de la mejor manera que me ha cabido, vamos a decir de alguna manera. Pero sí, efectivamente, por si acaso dentro de mis títulos está, no soy miembro de la comisión consultiva que ha llamado la señora Rosa Bartra. Bueno, vamos a ver. Pedro Olaechea creo que le consultó el 6 de agosto. Usted se tomó un cierto tiempo y contestó. ¿Qué le dijo? Explíquenos de la manera más simple, por favor, para comprenderlo claramente. Bueno, en primer lugar, que el Perú atraviesa por un problema de legitimidad que tiene que resolverse, que no necesariamente se resuelve desde el punto de vista absolutamente positivista, vale decir, de lo que dice expresamente el texto de 1993. Ese texto de 1993 es un texto que no fue el resultado de un consenso de la República, sino fue el resultado de una imposición de quienes ganaron. ¿No? Hubo un referéndum, ¿no? Pero mira lo que tú dices, si tú lees una sentencia que publica el Tribunal Constitucional en el 2004, dice con toda claridad el Tribunal Constitucional que eso no legitima ese documento. Bueno, no nos desviemos con la prehistoria, okay. Vayamos a lo que... No es la prehistoria, es la historia. A Pedro Olaechea respecto a las consultas del año 19. Ya, a ver, que es necesario de todas maneras hacer una revisión constitucional, una revisión del sistema constitucional, porque ninguno de los dos poderes en este momento tiene legitimidad. No tiene el poder legislativo que comenzó, incluso si tú aceptaras la votación que hubo en el año 2016, tenían unos 75, otros 18, otros 10, otros 3, y hoy día hay una dispersión absoluta que hace prácticamente imposible llegar a una suerte de consenso y que además los consensos son muy variables y además mucho dependen del interés concreto de cada uno de los interesados. Acabamos de escuchar al expresidente del Congreso, Salaverry, que ahora está tratando de encontrar una fórmula y un grupito, ¿no es verdad? Entonces, todos están tratando de buscar grupitos y de lo que se trata, como le digo en el informe, no es de buscar una salida ingeniosa, sino de lo que se trata es de poner cimientos sólidos. ¿Qué hubiera sucedido si luego de la caída de Fujimori o luego de la huida de Fujimori en 1990, Valentín Paniagua, en vez de quedarse 8 meses, se queda 1 año y 8 meses? Hubieras tenido tiempo de restituir el sistema político peruano. Lo que sucede es que nosotros creemos que sí tiene que haber una renovación de la política en el Perú, y si el proyecto de elecciones efectivamente pudiese enmarcarse dentro de este fin, sería magnífico, pero me da la impresión que no tienes por qué ponerle el año al que se está refiriendo el Poder Ejecutivo. Puede haber, ¿por qué no? Porque si hay adelanto, tiene que hacer pues para un año, si no, no vale la pena. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? Claro, pero la pregunta es, ¿tú quieres primero reformar por reformar o reformar para mejorar? Si quieres reformar para mejorar, que es de lo que se trata, no puedes jugar a las sillas, porque si las elecciones son dentro de 1 año, tú eres el APRA, Ricardo es Acción Popular, aquí está Siempre Unidos, aquí está todos los que tienen inscripción. Entonces lo único que haces es darle la vuelta a la mesa porque no hay tiempo de formar nuevas organizaciones realmente. Entonces ya ni siquiera va a participar los que ahora están, entonces, su respuesta es una
respuesta política. No es conveniente políticamente. Es una respuesta constitucionalmente es una respuesta aceptable. Jurídica y política. ¿Y en lo jurídico qué dice? En lo jurídico tú puedes hacer modificaciones vía convención, no imposición. Pero vía convención constitucional. ¿Cuál es la imposición que usted quiere excluir? Porque el presidente solicita al Congreso a que él vote una ley. Claro. ¿Dónde está la imposición? No, ahí no hay imposición. En pedir no hay imposición. En lo que hay imposición es, yo te pido que des esta ley porque si no tú te vas. O sea, en consecuencia le da un resultado jurídico a un tema para el cual él no tiene competencia. No es lo que la ley dice, ¿eh? No, lo que está interpretando el presidente de la República lo ha hecho públicamente. Bueno, pero no es la ley, pues. No es lo que el Congreso tiene que ver. Si tú pides temas constitucionales, el presidente no tiene más participación, ni el presidente ni ningún miembro del Poder Ejecutivo tiene más participación que el de presentar el proyecto. Puede pedir lo que quiera, pero no puede exigir la resolución ni en un tiempo ni de una forma determinada. Lo que va a ocurrir, porque el capítulo reforma de la Constitución es un capítulo totalmente al margen de la Constitución. Hay lo que se llama el poder constituyente, el poder constituyente originario, que es el que se hace cuando se hace la Constitución, el de reforma, que es el que está establecido normalmente en un artículo de la Constitución, el último, y el poder ordinario. Ese poder político ordinario es el que está en los primeros 200, eso se llama el poder constituido. El poder constituido no puede deformar al poder constituyente, ¿te das cuenta? Pero siendo necesario que el derecho represente las corrientes sociales que existen en el país, porque no podríamos hacer hoy día, por ejemplo, un congreso donde dijera el Perú es un país islámico, porque eso no tiene ningún asiento en la realidad nacional. Cuando te das cuenta que ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo tienen legitimidad, entonces tú estás obligado desde el punto de vista justamente de conductor del país de encontrar esos consensos para hacer eso de lo grande. Que ha pedido el presidente al Congreso, supuesto de que se le rechace, como ha sugerido ayer y en otras oportunidades, y que él considere necesario someter la confianza de su gabinete en relación a este proyecto, ¿cuál es su punto de vista jurídico? No puede, porque el artículo 130 y siguiente, que es relaciones con el Poder Legislativo, está establecido en el texto del Poder Constituido, no en el texto del Poder Constituyente. Otra vez, repito, hay aquí una cosa clara. Si tú lo que quieres efectivamente es cambiar y consolidar efectivamente el país, entonces la pregunta es, ¿por qué no adelantamos? Señor Borea, ir al Congreso directamente, puesto que hablamos de él, donde se halla nuestro compañero Carlos Villarreal. Carlos, adelante, por favor. Gracias, Fernando. Muy buenos días. Directo en directo, Congreso de la República. Amigos oyentes y televidentes, acaba de llegar el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para presentarse ante el Pleno y sustentar el proyecto de presupuesto para el año 2020. En minutos llegará también el ministro de Economía. Luego de la sustentación viene el debate respectivo. Regresamos, directo en directo, RPP Noticias. Señor Borea Odri, estaba explicándonos usted por qué no se puede... Mira, yo creo que hay un tema, yo creo que hay una manera importante de darle una solución más o menos armónica al país. Tenemos que darle tiempo para que se reconstituya el sistema político que no está constituido. Hoy día el poder político está quebrado absolutamente. Entonces, ¿por qué no hacemos una elección en el mes de diciembre del año 2020 y el presidente asume en abril del 2021, lo cual demuestra un rechazo de la población a que este conglomerado político que se ha conformado termine y que en consecuencia hay una suerte de sanción política del país, pero a la vez no pones a los mismos actores, sino que das tiempo a que efectivamente ellos mismos o encuentren nuevos o aparezcan nuevos actores de verdad. Bueno, por lo que comprendo, usted está de acuerdo con todo, menos en los plazos, y lo que propone es que las elecciones no sean en abril, sino en diciembre. Podrían ser, porque da tiempo para que tú rehagas el sistema político, porque si tú lo que está podrido lo vuelves a poner para que se vuelva a votar, va a salir otra vez un producto por rehacer el sistema político? ¿Es las instituciones públicas o son los partidos? No, fundamentalmente
Lamentablemente en este momento las instituciones públicas que vendrán van a ser hechas por los partidos. Por ejemplo, un tema interesantísimo sería generar una cámara de revisión constitucional entre la del 79 y la del 93 que dure un año, con miembros que ya estén, digamos, que no cobren incluso honorarios por ser miembros de esa comisión y que se encarguen y que podamos hacer una cámara con notables con los que podrían estar... Una asamblea constituyente de expertos. De expertos, no solamente de expertos, plural, y que esté conformada fundamentalmente y la gente se esmere en poner a lo que se llama la reserva patriotique, ¿no es verdad? De acuerdo, gente que no señor está... Borea, ¿usted mismo se ve dónde? ¿En esa asamblea constituyente? Yo no me veo... ¿O en las elecciones? Yo me veo en el plan de tratar de encontrar en el momento oportuno soluciones como la que le he planteado al presidente. Usted es algo más que un teórico, seamos sinceros, señor Borea. ¿Qué? Es algo más que un teórico. Usted. Bueno, puede ser, pero en este momento me toca asumir el papel de teórico porque yo no estoy en la vida política del país, digamos, actuando como actor, sino eventualmente me piden una opinión y yo doy una opinión que permita una solución de fondo, no la creación de partidos y de salidas constitucionales. El problema del Perú es que en vez de hablar de reformas constitucionales sólidas, hablamos de saliditas constitucionales para ver de qué manera listamente encontramos alguna fórmula que dé un parche. Y fíjate tú, mira, cómo el artículo 212 de la Constitución de Fujimori, que fue el parche que se puso luego cuando vino Paniagua, generó todo un problema. Si tú regresas con el sistema que había plantado el artículo 204 de la Constitución del 79, no ibas a tener problemas si Nadine iba a ser presidente, si la Kirchner puede ser presidente después de su marido. Es decir, ¿por qué? Porque era todo un sistema de quienes no pueden acceder al poder. No era un parche. Muchas gracias, doctor Alberto Borea, constitucionalista, consultor de Pedro Nolaechea en materia constitucional, pero no, como nos ha dicho, en la Comisión de Constitución. No consultor, sino que le he realizado una consulta. Bueno, pues es que una cosa es una cosa permanente y otra cosa es una cosa. No es ningún pecado. No, consultor de ninguna manera. Gracias, señor Borea Odría, ex congresista y constitucionalista. Es momento de un café de noticias. 1. El presidente Martín Vizcarra aseguró que las últimas decisiones del Congreso no hacen más que justificar la propuesta de adelanto de elecciones. 2. Última encuesta publicada hoy en nuestro país, el 72% no apoya la vacancia del presidente y el 64% respalda la propuesta de adelanto de elecciones, lo dice Datum. 3. Adolfo Bazán, abogado denunciado por delitos sexuales, asiste hoy al Ministerio Público a fin de responder las acusaciones en principio de la modelo Macarena Vélez por los presuntos delitos de tocamientos indebidos. 4. El huracán Dorian recobra fuerza, preocupa a la costa este de los Estados Unidos, mantiene categoría 3. 5. Y esta noche Perú se enfrenta a Ecuador en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en un amistoso internacional por fecha FIFA. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Jesse Joy regresa a Perú junto al gran Noel Chagris para 2 grandes conciertos. Este 25 de septiembre en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza, y el 26 de septiembre en Lima, en el Plaza Arena Jockey. Aprovecha el 15% de descuento con tarjetas en COSUD hasta el 1 de septiembre. Y no te pierdas al dúo mexicano Jesse Joy junto a Noel Chagris. Radio oficial Corazón, única como tú. Marlene Molero, abogada y fundadora de Gender Lab. Donde yo tengo la concentración de mujeres, tengo una menor valoración económica de su aporte.
Y donde tengo las posiciones o las ocupaciones masculinizadas, los ingresos son mayores. Los ingresos son mayores en construcción y en minería. Los ingresos son considerablemente menores en enfermería y en educación. Esta fue una de las voces del segundo foro Mujeres de Cambio. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:21 y recibimos al señor Manuel Saavedra, él es gerente general de la empresa encuestadora CPI. Y lo hemos invitado naturalmente porque ayer había una propuesta de crear un grupo de trabajo investigador de las empresas encuestadoras, cuya fundamentación ha sido ayer formulada por el congresista Héctor Becerril, diciendo que hay una metodología sesgada y que algunas de las respuestas, como por ejemplo mencionó el caso de la vacancia presidencial, no son publicadas porque supuestamente no convendrían a los encuestadores. ¿Qué tiene usted que contestarle al congresista Becerril y en general a quienes quieren someterlos a una investigación, señor Saavedra? Fernando, muy buenos días. Bienvenido, Ricardo, Manuel. muy buenos días. Gracias por la invitación. Y es importante este momento porque es un momento único, es un momento que no lo hemos vivido nosotros las compañías encuestadoras acá en el Perú. Y es importante primero ubicarnos en cuanto al propósito de este intento de investigar a las compañías encuestadoras. Hay un cronograma propuesto por el Ejecutivo para lo que es el adelanto de las elecciones. Entonces yo lo que veo es que la estrategia clarísima por parte del Congreso de la República es dilatar el tiempo para que estos plazos no se cumplan. Y ahí está el quid de todo. Entonces por ese motivo es que vemos en este momento investigaciones por todo lado. Y una de las investigaciones que permitiría también retrasar este cronograma es justamente las investigaciones a través a las compañías encuestadoras. Ese es el objetivo claro y que forma parte de toda una estrategia muy definida por parte del Congreso de la República. De la mayoría que controla el Congreso de la República. Sí. Hablemos del APRA y el Fujimorismo. Y entonces, teniendo claro que eso es una intencionalidad política, la lectura es clara, el otro punto de vista, Manuel, ¿el Congreso puede o no puede hacer una investigación de este tipo? El timing está errado, todo Exacto. el mundo coincide, pero ¿son pasibles las encuestadoras de ser investigadas por el Congreso? Esa es la primera pregunta que yo quería plantearme aquí, plantearle al público en general. Nosotros estamos dentro de un régimen de empresas privadas. ¿Hasta qué punto el Congreso de la República tiene la facultad de poder investigar la actividad de una empresa privada? Caso totalmente inédito acá en el Perú, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros estamos preocupados porque no queremos que nuestra actividad se politice, porque la investigación nos va a llevar a eso, a politizar nuestra actividad, el riesgo de politizar. Pero no es la primera vez que las encuestadoras están en el ojo de la tormenta. Sí, es cierto, no es el primero, pero es la primera vez que se plantea Desde este el Congreso. a nivel Congreso la investigación. Nosotros hemos sido investigados muchas veces por el Poder Judicial, que sí tiene la potestad de poder, frente a denuncias, investigar a una compañía encuestadora o a todas las compañías encuestadoras. Y lo hemos pasado y lo estamos pasando ahora. ¿No es cierto? ¿Cómo van a responder, Manuel, Entonces, a este pedido de investigación? ¿Como otro gremio tema o es individualmente? ¿Qué medida vamos a tomar nosotros? Porque dentro de todo, para que se dé esto, hay cifras que realmente preocupan al Congreso de la República, porque no es esto pues algo que ha surgido así de la noche a la mañana. Esto ha sido pensado y posiblemente hace mucho tiempo han tenido la idea de comenzar este proceso de investigación contra las compañías encuestadoras. A ver, ¿cuáles son? Hay datos que realmente preocupan. Primero es la aprobación que hay al adelanto de elecciones. Es un dato que me preocupa. ¿No es cierto? Que
que arrancó alto, con un 75-80%, y va disminuyendo justamente por toda esta problemática que se está generando, todo este entrampamiento político. Pero eso le conviene al Parlamento, ¿no? Más bien. Eso le conviene al Parlamento, pero fíjese que quienes sufren frente a este enfrentamiento que hay de los dos poderes del Estado, ellos no sufren las consecuencias. Las consecuencias las sufre la población. Siempre. La consecuencia las sufre la empresa, las empresas nacionales, internacionales, y la sufre más el pueblo, que está reclamando mejoras económicas por todos lados, que está reclamando atención en salud, una mejor educación. ¿Y eso depende de quién? Y eso depende de un manejo de gobierno, y la concordancia que tiene que haber entre el manejo del Ejecutivo y el manejo del Congreso de la República. Ahora también, ¿cierto? A propósito de timing, bueno, primero, por favor, una respuesta a la posición que van a tomar ustedes. Sí. ¿Van a responder al Congreso como gremio o individualmente? Sí, pero antes de responder eso, fíjate, la siguiente pregunta que tiene que ver con la primera, es la vacancia presidencial. El altísimo rechazo que hay a la vacancia presidencial. Entonces son dos informaciones que se contraponen totalmente, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos tiene preocupados al Congreso de la República. Y de ahí viene esta medida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, yo creo que vamos a tener que actuar a nivel empresas individuales. Ya. Nosotros estamos llanos a que se nos supervise. Ya. Nosotros estamos llanos a diálogo con el Congreso, sobre todo para desvirtuar conceptos totalmente equivocados. ¿De dónde nace esto? Sale el señor Becerril y dice: yo he estado consultando con mis vecinos y con familiares y a ninguno de ellos lo han encuestado. Más. Ese es el fundamento para esta totalmente un despropósito que lleva pues a un desconocimiento tremendo. Señor Saavedra, hay un comunicado del Consejo de la Prensa Peruana que sostiene que se trata de un acto de hostigamiento a la libertad de prensa y de empresa, y de facto recordamos los comunicados de este mismo Consejo sobre la ley Mulder. Percibido como una amenaza a la prensa. ¿Estamos ante un fenómeno parecido? Sí, a un fenómeno así, porque fíjese que esta investigación ya los involucra a ustedes, porque no sé si ustedes han escuchado al señor Mulder, que es la segunda persona que está dentro de todo Son 4 miembros, ¿ah? Sí, pero los que han dado declaraciones públicas... Ceballos. Sí, adelante. Señor Mulder. Y Vilcatoma, naturalmente. ¿Qué dice el señor Mulder? Dice, porque las compañías encuestadoras están de alguna manera relacionados con los medios de comunicación, y los medios de comunicación no publican la información que está a favor o que está en contra del gobierno. Pero eso ya no es responsabilidad nuestra. Exactamente. Nosotros entregamos una información a ustedes, los medios, y ustedes, los medios, son los responsables de ver qué información levantan y qué información publican. Pero fíjese que ya están involucrando a los medios de comunicación. Y nosotros, las compañías encuestadoras, Fernando, nosotros las compañías encuestadoras trabajamos más con ustedes, los medios de comunicación. Hablemos claro. A ver, vamos a ver, esa es la otra parte que también es bueno en aras de la transparencia, que conozcan todos. Generalmente las encuestadoras son contratadas por medios de comunicación, y también las preguntas, o al menos un porcentaje de ellas, son propuestas por los medios de comunicación que contratan las encuestas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Nosotros, para montar una encuesta a nivel nacional, que es un trabajo muy importante, primero leemos mucho y estamos muy atentos a los medios de comunicación para ver la información que es la información de actualidad. Y lo que es relevante. Que es relevante. Y por otro lado, el contacto con el medio con el que trabajamos nos permite recabar preguntas que le interesan al medio como información de opinión pública. Claro, ¿cierto? Sí, claro que sí. Entonces, señor Saavedra, muchas gracias por su presencia. Hemos comprendido su punto de vista. Recuerdo que usted es el gerente general de la encuestadora CPI. Muy buenos días. Hacemos una pausa a las 9:30 y regresamos a Presión de Noticias.
Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. A las 9 de la noche, nada está dicho. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. ¿Y ahora qué hago?
todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. RPP. Confianza por todos los medios. Noticias y vamos a Fernando retomar el contacto con un caso que revisamos ahora más temprano en la rotativa del aire, un caso que llegó a través del rotafono, el pedido de una madre para atender la situación delicada, una situación crítica de su pequeñita de 2 años de edad nada más que necesitaba un implante coclear. Joana Castro sigue el caso. Joana, adelante por favor. Ricardo, compañeros, gracias. Directo en directo. Así es, nos dirigimos en realidad con la pequeña Valentina Alejandra Rodríguez Cornejo, de 2 años, y su madre, la señora Marianelli Cornejo Cabezas, hacia el Hospital Rebagliati en el distrito de Jesús María, porque aparentemente van a aceptar una revisión a la niña tras el llamado que hicimos a través del rotafono de RPP Noticias. Y hay que indicar además que también hemos recibido y ha recibido la mamá de la niña llamadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud, que es un organismo técnico especializado y adscrito además al Ministerio de Salud. Señora Marianelli Cornejo, ¿qué es lo que le han dicho a través de estas comunicaciones con Su Salud? Bueno, me han indicado de que van así específicamente, ellos han visto que sí estén en una lista de espera y que van a mandar un informe porque sí, ¿no? También dicen que les han indicado que no hay implantes por el momento y que ellos van a por eso, va a dar un informe para que digan por qué tanto la demora de esa compra de implantes, es lo que me ha indicado la señorita. Es decir, simplemente un proceso de conocer por qué no están llegando al país estos implantes, por qué no están en estos momentos. Exacto, solamente me han indicado eso la señorita que me ha llamado, ¿no? Que van a hacer un informe por qué tanto la demora de las compras. Perfecto. Entonces nos dirigimos, mientras tenemos esa respuesta por parte de Su Salud, nos dirigimos hacia el Hospital Rebagliati, repetimos, en el distrito de Jesús María. Hay que recordar que esta pequeña tiene hipoacusia bilateral profunda, es decir, en el oído derecho no escucha, y tras este implante, este oído biónico, ella podría recuperar más del 85% de la audición. ¿Cuánto cuesta este implante coclear? 80.000 soles aproximadamente. Así que más adelante les vamos a estar contando el desarrollo de este caso. Repetimos que nos llegó a través del rotafono de RPP Noticias. Adelante. Muy bien, Joana, muchas gracias. El rotafono siempre a su servicio, el 438-8008, y ahora también el WhatsApp del rotafono para que lleguen videos también, audios, fotografías, una herramienta valiosa al servicio de la ciudadanía, el 951-431-013. Gracias más bien a la ciudadanía por la confianza en esta herramienta, el rotafono de RPP. Y nos llega desde el Ministerio Público, Fernando, atención, una información, un pedido, porque se acaba de iniciar esta mañana ya en Puno una movilización ciudadana que reclama por la revisión del caso del señor Walter Adubiri, gobernador regional, que está con una sentencia
para que él cumpla prisión por el caso que conocimos como, lo que ocurrió en Puno hace algunos años ya. Ante el paro convocado para hoy y mañana en Puno, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Elizabeth Castillo, exhorta a los ciudadanos que participen en esa manifestación a abstenerse de alterar el orden público. El Ministerio Público va a estar alerta a los actos ilícitos que se puedan presentar. Es el pedido que se le hace a la ciudadanía en Puno, que está marchando en favor de Walter Adubiri. Muy bien, nos vamos ahora a Ayacucho. Tomamos contacto allá con la congresista Tania Pariona, puesto que hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Señora Pariona, buenos días. Muy buenos días, Fernando, Ricardo, gracias por este espacio. Y efectivamente, el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Indígena, desde el año 83, en el que por vez primera se juntaron en el país de Bolivia los movimientos sociales de América, recordando la labor de Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, entre otras mujeres heroínas. Justamente se establece el 15 de septiembre como el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. 5 de septiembre, ¿no? Fernando, sí. Perdón, 5 de septiembre, sí. Perdone. Recordamos algunos pendientes todavía para con las mujeres indígenas en nuestro país. Lamentablemente, las brechas de acceso a la salud en mujeres indígenas es el doble del promedio nacional, por ejemplo, en lo que refiere al embarazo en adolescentes. Hay que alertar también al país, por ejemplo, cuando se trata de la salud de los jóvenes contagiados con VIH en la Amazonía y que la atención sigue siendo precaria, así como la educación de niñas y adolescentes de las escuelas residenciales en Amazonas, en Bagua y en otros territorios tanto de la Amazonía como el Ande, siguen teniendo infraestructuras totalmente inadecuadas en hacinamiento. Ahí duermen, ahí estudian, ahí comen. Ya hemos hecho algunas gestiones desde el Parlamento con el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Educación para que la brecha de infraestructura educativa también contemple estos territorios y podamos darle mejor escuela. Muchas gracias, congresista, por sus palabras. Recordemos que más de 20% de los peruanos se autoidentifican como indígenas y que usted es, creo, la única congresista quechua hablante que hay en el Congreso de nuestra República. Muy buenos días y felicitaciones por esta conmemoración. Ha llegado la hora del periodismo de investigación y eso en RPP quiere decir nuestros colegas de Ojo Público. Después de una breve pausa le damos la palabra a David Hidalgo, director de Ojo Público, que ha escogido 3 frases pronunciadas durante los últimos días y a las que ha sometido un examen de verificación. Es momento de un café de noticias. 1. El presidente Martín Vizcarra aseguró que las últimas decisiones del Congreso no hacen más que justificar la propuesta de adelanto de elecciones. 2. Última encuesta publicada hoy en nuestro país, el 72% no apoya la vacancia del presidente y el 64% respalda la propuesta de adelanto de elecciones, lo dice Datum. 3. Adolfo Bazán, abogado denunciado por delitos sexuales, asiste hoy al Ministerio Público a fin de responder las acusaciones en principio de la modelo Macarena Vélez por los presuntos delitos de tocamientos indebidos. 4. El huracán Dorian recobra fuerza, preocupa a la costa este de los Estados Unidos, mantiene categoría 3. 5. Y esta noche Perú se enfrenta a Ecuador en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en un amistoso internacional por fecha FIFA. ¡Qué buen café de noticias! Es momento de un café de noticias. Llegó gracias a Nuevo Cafetal Caracolillo, un regalo de la naturaleza a tu alcance. Cafetal, el café de verdad. Cumpliendo su compromiso ambiental con la región Tacna, Sauder Perú convirtió la bahía de Ite en un nuevo ecosistema de humedales con impacto positivo en el desarrollo de la zona. Estos humedales se han convertido en una de las áreas de refugio de aves más importantes del país. Este tipo de ecosistema, muy valorado a nivel nacional e internacional, es hoy un nuevo atractivo turístico de la región Tacna, con un impacto muy importante en el desarrollo del distrito de Ite, gracias a una minería moderna
solidaria y ambientalmente responsable. Sauder seguirá invirtiendo y apoyando este nuevo ecosistema, protegiendo a las aves, generando conciencia sobre la importancia de su conservación y promoviendo este nuevo polo turístico en el Perú y el extranjero. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. Este fue el segundo Foro Mujeres de Cambio, organizado por RPP. Este evento fue posible gracias a nuestros aliados Coca-Cola, Arca Continental Lindley, Latam Airlines y Universidad de Lima. Y al apoyo de UNFPA, Banco Mundial, UNICEF, Unión Europea, Aequalis, Gender Lab, IDEA Internacional y Libélula. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Hola amigos, les saluda Eva y John y a mí me gusta la lectura. Entonces quiero contarte que yo he leído de Gabriel García Márquez, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera. Es un libro muy tierno en donde encuentras lo sublime que es el amor a cualquier edad. Y eso es lo que a mí me ha enternecido. Así que ya sabes, a leer, porque tu mente se va a nutrir de esa lectura maravillosa. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino igual. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. RPP, confianza por todos los medios. ¿Verdadero o falso? 9:49, ya está con nosotros David Hidalgo, que nos dará cuenta de las 3 frases que he escogido esta semana, las 3 formuladas por congresistas de la República. Buenos días, David Hidalgo. Bienvenido, David. Buenos días, Fernando, Ricardo. Bueno, sí, efectivamente, las 2 primeras frases en realidad están en el contexto del pedido de adelanto de elecciones de esta propuesta. La primera fue pronunciada, es una afirmación del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien cuando fue consultado sobre la posibilidad de que se aplicara un pedido de confianza para proponer esta reforma constitucional, dijo lo siguiente. La cuestión de confianza no se puede presentar por temas de reforma constitucional, y eso está sumamente aclarado ya. Falso.
Existen antecedentes, también jurisprudencia e incluso explicaciones técnicas jurídicas que hacen falsa la afirmación del congresista en el sentido de que esto ya estuviera aclarado. En principio, recordemos que en junio del 2019 se presentó una propuesta, un pedido de confianza de parte del premier Salvador del Solar en base a 6 proyectos, de los cuales 2 eran propuestas de reforma constitucional. Una era sobre el impedimento de candidatos a cargos públicos y el otro era sobre la inmunidad parlamentaria. Esta cuestión de confianza fue aprobada por 77 votos a favor y tuvo 44 en contra y 3 abstenciones. El otro antecedente es de septiembre del 2018, en el cual el premier de entonces, César Villanueva, también presentó 4 proyectos, de los cuales eran efectivamente reformas constitucionales. Recordemos que eran la que hablaba de la bicameralidad, la del financiamiento de organizaciones políticas, la de la no reelección de congresistas y también la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta cuestión de confianza fue aprobada por 82 votos contra 22 en contra y 14 abstenciones. También recordemos que meses antes, en marzo, se había presentado una resolución legislativa propuesta o presentada por el congresista Galarreta en su condición de presidente del Congreso, que trataba de modificar el reglamento para restringir las capacidades para presentar una cuestión de confianza en temas de aprobación de normas que tuvieran relación con el control político, por ejemplo, ¿no? Y esta resolución fue sometida o fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional se pronunció en noviembre diciendo que era inconstitucional prohibir, aplicar esas restricciones a la cuestión de confianza. Consultamos con el abogado constitucionalista y exministro de Justicia, Francisco Eguiguren, quien nos explicó que específicamente estos casos, estos antecedentes hacen efectivamente, dan a favor de que se pueda presentar una cuestión de confianza y además nos dijo que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que este instrumento se debe aplicar de manera abierta y que si se lee, como se debe leer en relación al artículo 206 de la Constitución, que habilita al presidente para presentar iniciativas de reforma constitucional, entonces la cuestión de confianza sí se puede presentar por temas de reforma constitucional. En consecuencia, decir que ya se ha aclarado que no se puede presentar una cuestión de confianza sobre temas de reforma constitucional no es correcto. De acuerdo. La segunda frase, por favor, David Hidalgo. La segunda frase fue pronunciada en este mismo contexto del adelanto de elecciones o posible adelanto de elecciones y fue pronunciada por el congresista Roberto Vieira, quien hizo un análisis de la situación en la que se está produciendo este tema y dijo lo siguiente. El desempleo ha aumentado, la anemia ha aumentado. Falso. Analizamos específicamente la afirmación del congresista en relación a la anemia. Hay que decir que la anemia es medida a partir de la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES, cuyos últimos resultados son del 2018, ¿no? Esta encuesta reúne una serie de indicadores y específicamente en el tema de la anemia se concentra en el grupo de edad entre 6 meses y 35 meses, porque se considera que es el momento en que el niño deja de lactar y se produce un desarrollo más o menos importante del cerebro. Por eso la encuesta mide específicamente la anemia en este grupo y determinó en el último resultado que pasó de 43,6 en el 2017 a 43,5 en el 2018. Hicimos consultas a varios funcionarios del sector en los que nos explicaron que esa variación en realidad es mínima y se considera que es un indicador estable. Y también hay que decir que en el primer semestre del 2019 más bien se ha producido un indicador aparentemente positivo, que es de 42,2%. Ojalá que se confirme mejor. Eso, David Hidalgo. En todo caso, lo que dijo el señor suspendido congresista Vieira es falso. Y la tercera frase. Y la tercera frase fue pronunciada por la congresista Tania Pariona en relación a la educación intercultural bilingüe. Dijo lo siguiente. En la gestión del exministro Wexler le quitaron el 50% de la inversión a la educación intercultural bilingüe. Verdadero.
Esta afirmación es verdadera y cabe decir que en abril de 2018 ya la Defensoría del Pueblo alertó de una drástica reducción en el presupuesto que se asignaba a la educación intercultural bilingüe de más del 50%. Esto está en conceptos como, por ejemplo, el acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, que es acompañar a los profesores a través de talleres y ese tipo de cosas para mejorar su trabajo. En este campo, por ejemplo, la reducción fue de más del 52%, específicamente en el concepto de formación inicial de docentes. Pasó, por ejemplo, del 2017 de 4 millones en el 2018 a poco más de 2 millones. Consultado sobre este tema, el exministro Idelx Wexler inicialmente dijo que no se había producido ningún recorte, pero luego le hicimos ver que en la resolución que aprueba el presupuesto para el 2018, que está firmada por él, se indica esta reducción. Y finalmente él dijo que sí, efectivamente había habido una reducción. Reconoció y dijo que era porque se estaba, a su juicio, gastando demasiado en ese tipo de conceptos. Gastando demasiado en la educación bilingüe. En algunos conceptos de la educación bilingüe. Bueno, muchísimas gracias, David Hidalgo. Son las 9:56. Ricardo, tenemos que vamos pidiendo el programa. Quédense en la sintonía de RPP, Confianza por todos los medios. Por lo pronto, se quedan con Gastón Acurio, que tiene una nueva receta que presentarnos. Muy buenos días. Buenos días.